mi nombre es Galdino Martínez, vengo de Estrella TV Los Ángeles. ¿Hay que prenderlo? Ahí está. Estrella TV Los Ángeles. Yo traigo una propuesta de que ahí donde usted iba a construir, o se iba a construir más bien el aeropuerto hundido en Texcoco, pudiera construir la Gran Tenochtitlan, a imagen y semejanza de lo que un día fue en aquellos antepasados. Esto funcionaría como un tipo Disneylandia en recaudar dinero. Sería una parte muy importante para el turismo que venga a México. Es un poco más profundo el significado de volver a construir esa nación que hoy estoy parado justamente en donde se enterró con nuestras propias manos. Sería importante desenterrarla con nuestras propias manos y poderla hacer en ese lugar por las características que tiene. Se pueden poner las canoas, sus calles, sus templos. Y si una profecía en aquellos años le amarró las manos a Moctezuma, decía que lo que debió de haber pasado, pasó, y así pasó. También hay otra que creo que es de su tierra, que dice que en este caso creo que usted se equivocó por un número, porque dice que en el 2012 comienza la quinta era o el quinto sol, y usted va en la cuarta. Es una propuesta. Claudio, muy buenos días. La verdad es que qué gusto saludarte. Domingo 20 de junio, programa número 59 de Conectando Puntos. Creo que mejor inicio del Día del Padre no podemos tener con una sonrisa en la boca. La verdad es que no esbocé una carcajada porque, pues, por respeto a los que nos ven, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Claudio? Mi querido Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido tú también, muchas gracias. Pues bien, aquí, contento, festejándole al Padre y divirtiéndome, terminándome de divertir toda esta semana con la cantidad de, pues, lo voy a decir tal como lo exhibe el mismo presidente queriéndose burlar de Héctor Aguilar Camín en una de las mañaneras, que pues si quieres más adelantito también lo vemos, porque me pareció más un episodio del Chavo del Ocho que Sí. de un mañanera, donde pues le está diciendo pendejo, así tal cual, Sí. y enmarcado con este adjetivo y del cual se burla y hace gala y se exhibe y se cuelga el propio presidente. Es decir, yo no puedo entender que haya alguien más pendejo que quien se vanagloria que lo llamen pendejo. Y, y en el marco de estas cosas, y obviamente cerrando la semana con esta maravillosa propuesta de un reportero de Los Ángeles, o dice ser un reportero de Los Ángeles, de un medio que pues, quién sabe quién sea porque yo no conozco, pues creo que enmarca perfectamente que justamente las propuestas, los comentarios, los desgastes y todo lo que pasó en esta semana se pueden marcar justamente así como la semana de las pendejadas. Híjole, Claudio, pues es que, ¿qué te puedo comentar con respecto a este video? Mira, tú bien lo dijiste y lo comentaste, y lo has comentado en muchísimos programas. Realmente la capacidad de López Obrador de desviar la atención de lo prioritario es brutal. O sea, él sabe que con una tontería, ahorita que dijiste la palabra que Héctor Aguilar Camín le dijo, que con una pendejada, pues se llenan las redes sociales entre el manejo que ya tienen muy bien hecho también de los bots y de toda la fanaticada que tienen a su alrededor. Pues simplemente para hacer un breve comentario de esto, a mí se me hace una reverenda tontería por donde le veas. O sea, ¿cómo es posible? Tal vez la idea se hubiera emanado de alguna secretaría de turismo, algún consorcio especializado en este tipo de situaciones. Primero, no lo haría de esa manera.
Segundo, la persona que habla no sabe ni pronunciar bien las palabras. Y tercero, pues es fabuloso cómo las redes sociales se alimentan de este tipo de cosas, porque lo más divertido de esto, aparte de este personaje creado que, pues, casi, ya si nos vamos como a la WWE, tenemos a Lord Molécula y a este que quién sabe desde su aspecto que es más fabricado que nada. Pero las redes sociales se aventaron, o sea, se llenaron con esto, ¿no? De Tenochtitlán. O sea, entonces, pues es simplemente los ecos, para mí, desde mi forma de ver como ciudadano, es una manera pues muy burda, una manera muy corriente de desviar la atención, porque pues realmente lo de la línea 12, Claudio, les está pegando muy, muy fuerte. O sea, cuando nosotros en las redes sociales el día de las elecciones, en particular en mi caso, que yo ponía, no le fue tan bien, ganamos los ciudadanos y que la joya de la corona iba a ser la Ciudad de México, ¡ota! Te lo juro, o sea, que si estaba yo mal, que si no veía la realidad, que ganaron un montón de gobernaturas y que ya la mitad del país se pintó. Sí, pero ¿qué había detrás de eso? Detrás de eso, lo sabe muy bien López Obrador, es una pérdida de poder. Y lo de la línea 12, para mí en lo particular, pues es un golpe en su base de flotación, porque yo por lo menos no vivo en la Ciudad de México, Claudio, tú me darás tu punto de vista, pero por lo menos antes de la tragedia de la línea 12, y te puedo decir que todavía ahorita la impresión que yo tenía desde fuera de la Ciudad de México, de los habitantes de la Ciudad de México hacia Claudia Sheinbaum, hasta donde yo veía era muy buena. Entonces, si vas cuidando esa parte y en el otro, a Marcelo Ebrard, que pues nos estaba inundando de convenios y de vacunas y se había hecho el trabajo bien, es más, hasta llegó a decir misión cumplida, pues de repente, pues en la línea 12 tienen que ver los dos. Y como yo te comenté, mi punto de vista es que el ciudadano de la Ciudad de México tiene una madurez política que sí permea en toda la ciudad. Entonces, realmente, cuando sale un estudio donde sale que son los pernos, y donde atrás de esos pernos hay un montón de tomas de decisiones donde están involucrados estos personajes, no Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum fue quien le tuvo que haber dado mantenimiento. Por desgracia, pues el gobierno federal no le dio recursos. Y entonces es algo que como ciudadanos también debemos de comprender. Si no te dan recursos, pues ¿qué haces? Bueno, para no hacer el cuento tan largo, creo que esta noticia sale y se desprende de esa situación. Entonces, para mí, pues es muy lamentable, muy, muy, muy lamentable que den espacio a este tipo de personajes. Yo también, mi otra cuestión es, ¿por qué no van periodistas serios? Pues porque le va a pasar a Hugo López Gatell cuando va una periodista seria, creo que se llamaba Jenny Peney o algo así, y le pregunta, oye, Sí. ¿cómo es? Exactamente. Y le pregunta, oye, pues ¿por qué estás poniendo vacunas donde el estudio de efectividad no llega ni al 60%? Y entonces empieza a cuestionar y de dónde salen. Bueno, esa pregunta seria de un periodista serio provocó que López Gatell suspendiera sus vespertinas. Entonces, ¿a qué voy? Pues simplemente eso va muy, pero muy, muy, muy enfocado pues a la gente de AMLO, a la gente que sigue creyendo en AMLO, que por fortuna para él y por desgracia para los mexicanos, para muchos, como me incluyo yo, le siguen creyendo ese tipo de tonterías. Eso va a quedar en un comentario absurdo. O sea, México, antes de que llegara este gobierno, estaba dentro del top, vamos a exagerar, top 15, top 10 de recaudación
económica y turística. Yo creo que la gente de Cancún, la gente de Mérida, la gente del mismo DF, pues antes de invertir en algo que realmente no hay un análisis profundo, una investigación, inviertas en esto. Es más, yo le diría al presidente que este tipo de absurdos lo hiciera a un lado y que si va a invertir algo en esto, que lo haga en vacunas para niños con cáncer, Claudio. Ojo, ¿cuál sería la diferencia de todas las acciones de AMLO y las acciones y los dichos y las pues, ocurrencias, digamos, que ha tenido? Y ocurrencias no solo de él, sino las ocurrencias que incluso están, pues ya hemos visto y comprobado y platicado, orquestadas por el equipo de AMLO en las mañaneras para que entonces Lord Molécula y otros paleros que se encuentran ahí, pregunten ciertas cosas y entonces se arme el teatrito y AMLO pueda decir lo que quiera, según él, contestando a las inquietudes de los reporteros que están más cuidados y más instruidos para que puedan decir sus preguntas. ¿Qué ¿Ibas a decir sus diferencia puede haber? pendejadas? ¿Mandé? ¿Ibas a decir sus pendejadas? Bueno, pues digo, finalmente son pendejadas, pero, o sea, ¿qué diferencia hay? Es decir, ¿por qué enmarcar en esta semana, particularmente en esta semana, como pendejadas? Cerrando esta, yo creo que esta es la que se lleva el broche de oro de todas las que hemos oído en los últimos 3 años. O sea, es definitivo. Pero no es la primera, no es la última, No. no es la única. Pero en esta semana muy particularmente creo que podemos decir justamente de esto. Te digo que la actuación, la propia actuación de López Obrador cuando le dicen, pendejo, me parece tal cual lo estaba viendo un capítulo del Chavo del Ocho donde el chavo se estaba burlando en la escuelita de Kiko, o de Ñoño, o de cualquiera de los demás personajes, porque hasta se rió igual, lo señaló igual, es decir, de una manera importante, pero no ha cambiado, porque esta semana, bueno, yo haciendo un análisis, puedo Sí. decir, justamente hoy cumplimos 15 días de haber pasado las elecciones, de haber tenido un balance que el primer día el presidente salió diciendo que estaba feliz, 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 porque Así es. tenía la victoria, había ganado, todos los seguidores de la red AMLO se sentían en la victoria y sabían ganadores porque habían obtenido pues la mayoría, el casi 90% de las gobernaturas que estaban en juego, el casi 50%, tantito menos de la Cámara, muchas mayorías de los congresos locales que se estaban disputando, pues, ¿qué más? Varias alcaldías, es decir, muchas cosas que ellos jugaban, le jugaban a la mayoría al arrasar, ellos decían, con el voto masivo y juraban que habían ganado y que tenían todo. Pero conforme fue pasando el tiempo y una semana después, y a los 8 días, porque fue con lo que abrimos esta semana el lunes, pues resulta que no, que el mismo López Obrador cayó en la cuenta de que no era cierto. Los propios seguidores de AMLO pues empezaron a darse cuenta de que esa victoria que alardeaban y que presumían no era real y que pues ahora iba a tener muchos problemas y, y justamente empiezan en la semana una serie de sucesos que algunos eran fortuitos, te tenía que ya llegar el tiempo y cumplir el plazo en el que teníamos que saber por lo menos la primera parte del dictamen que estaba haciendo esta empresa noruega sobre la línea 12, que bien dices, pues fue el culmen de que la victoria de Morena no fuera la que estaban esperando en el país completo, ¿no? Principalmente en la Ciudad de México, pero en el país también influyó mucho. Pero no solo eso, es decir, hay otra serie de situaciones que se empiezan a dar, que te digo, de manera fortuita, porque eh, juegan a caer por su propio peso toda la cantidad de mentiras y
de malos resultados que ha estado arrojando la 4T a lo largo de todo el tiempo, pero que cobran mayor notoriedad porque después de las elecciones, después de esta cantada victoria y después de analizar y reflexionar y darse cuenta de que no existe tal victoria, pues obviamente se da cuenta que primero la gente ya está cansada, que la gente ya se dio cuenta que no es cierto que cuenta con el apoyo, que pues ya hablando de números fríos y reales, como lo comentamos, pues creo que hace 8 días, sus 30 millones de votos se convirtieron hace 15 días en 16.5 millones y solamente en eso, es decir, Así casi es. la mitad. Y que eso pues se va reflejado en las... Entonces, primer punto rapidísimo para poderte enmarcar y poderte decir estas cosas y pues si quieres los analizamos. Y digo, voy nuevamente con asuntos cronológicos que creo que son importantes. En vísperas de la publicación del dictamen que se dio a cuentagotas, pero pues poco a poco iban asomando, la primera parte es que empiezan a asomar que efectivamente las fallas eran estructurales y no de mantenimiento directamente, y aparece primero que nada un reportaje en el New York Times donde ventilan, pero independientemente de lo que ventilen y lo que estén diciendo, porque el New York Times lo que está diciendo finalmente es lo que íbamos a encontrar 2 días después en el dictamen de esta empresa. Sí. Pero, sin que fuera un spoiler y nada, lo que llama la atención de manera muy importante es que New York Times dice que los documentos en los cuales se basa para poder hacer las aseveraciones en las que decía que la falla era estructural y por tanto el responsable tenía que ver, pues, principalmente Marcelo Ebrard y Mario Delgado por el desvío de los fondos, es que estos documentos habían sido filtrados por el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, New York Times estaba prácticamente diciendo que Claudia Sheinbaum había filtrado y había facilitado. Ella salió inmediatamente a decir que no es cierto, que ella nunca había filtrado nada y que nadie de su gobierno lo había filtrado, pero sí se dejaba ver ¿cómo le dicen? Fuego amigo Sí. hacia Ebrard. Y casualmente, ese mismo día, más tarde, aparecen pues filtraciones también de la madre de Claudia Sheinbaum con cuentas que Paraísos derivan fiscales. de los Panama Papers, que tiene cuentas obviamente con desvíos de fondos millonarios y muy importantes en algunos paraísos fiscales, principalmente Panamá, y que pues obviamente la mamá de Claudia Sheinbaum no tiene ninguna posibilidad de tener ingresos tan altos como los que se estaban mostrando, y que la ponían pues en el ojo del huracán. Es decir, ya empiezan dentro de la 4T los fuegos, los ataques internos a desquebrajarse, a descalabrarse por completo esta unidad que los había, bueno, dicen que los había caracterizado, yo la verdad es que nunca la había visto, pero empiezan a tener este desquebrajo importante que iban a terminar, pues, finalmente, y la realidad es que hoy ya destruyendo su posibilidad de ser candidatos a la presidencia. Claro, yo lo estoy diciendo desde nuestro punto de vista y de nuestra Sí. sensatez, pero pues ya hemos visto que no podemos esperar cosas sensatas de esta administración, y pues es muy probable que cualquiera de los dos se pueda enfilar y que puedan seguir, pero pues habla obviamente de esto. Al grado de que, sin importar el asunto del dictamen y de la importancia de los asuntos, López Obrador sale a decir que la sucesión presidencial no tiene nada que ver con estos asuntos y que él sigue confiando fuertemente tanto en Ebrard como en Sheinbaum. Es decir, se desvía nuevamente, y aquí yo creo que viene la primera pendejada, porque se desvía completamente del asunto de fondo, es decir, de hablar de corrupción en cualquiera de los dos casos, de las dos personas que se tendría que investigar a fondo y que según su propia
bandera de lucha de la 4T, que es contra la corrupción, pues debía de estar pensando en que se aclararan las cosas tanto con Ebrard como con Sheinbaum, y no, él está hablando de decir que la 4T está más fuerte que nunca y que si Ebrard y Sheinbaum, la oposición los quiere ver derrotados para acabar con la sucesión, él de todos modos tiene mucha Muchos, posibilidad, o ajá. muchos candidatos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay posibilidad de poner a cualquiera, porque hay hombres capaces De hecho, nombra tres así de bote pronto, ¿no? A Tatiana Cloutier, al que era el rector de la UNAM, etcétera. Ajá. E inmediatamente, digo, como otra pendejada más, aparece inmediatamente Noroña a decir que él se lanza, desde ahorita se está destapando para ser el sucesor del compañero presidente, lo cual, bueno, creo que hace ratito me adelanté y dije que la pendejada mayor había sido la de Tenochtitlán, pero seguramente fue la de Noroña. Y obviamente, y además se burla diciendo que la oposición, en cambio, no tiene ningún candidato, incluso se burla de Loret, se burla de Héctor Aguilar Camín, en fin, es decir, empezamos con este asunto de desvíos y de cuestiones que llaman la atención. El mismo, entre lunes y martes, otra noticia que destruye por completo los argumentos, los logros y todo lo que estaba haciendo funcionar a la 4T, según lo que nos estaba diciendo López Obrador, es que el promedio de vacunación bajó de 1 millón, aparentemente 1 millón, pero la realidad es que eran 850,000 vacunas diarias, a 300,000 con trabajos. Es decir, una semana después. Primer punto que muestra que la vacunación estaba haciendo, pues, con fines electorales y que empieza a poner, obviamente, un panorama que no le estaba funcionando a López Obrador ya después de las elecciones y que parece que está ahora incluso, pues yo podría decir que parece que está tomando represalias por su derrota, pero no me quiero adelantar ante eso, hasta ver cómo va funcionando la vacunación en el programa en estos días, porque ya hay un retraso de una semana y media en la aplicación de segundas dosis en muchas alcaldías, por lo menos aquí en la Ciudad de México. No sé muy bien en otros lugares de la República, pero aquí en la Ciudad de México hay un primero desabasto y segundo retraso de aplicación de segundas dosis en varias alcaldías entre las poblaciones de 50 a 59 años, que son las que se estaban empezando a generar, y en este pequeño grupo de mujeres embarazadas que estaban ya empezando a aplicarse, igual. Entonces vamos a ver esta semana si se aplica o no, ya veremos. Inmediatamente después el presidente sale a hacer una propuesta y a decir que va a reformar la Constitución en 3 puntos que son sumamente importantes, pero que pues llama la atención porque son como patadas de ahogado en esta situación donde primero dice, quiero hacer una reforma con Pemex para que, pues como para reforzar este monopolio de Pemex en la producción, explotación, hay refinación, distribución y venta de hidrocarburos, principalmente del petróleo, pero que además tenga una incidencia y un control fuerte sobre la producción de energía eléctrica. Es decir, va a empezar pues yo me imagino que lo que está tratando de hacer es una fusión entre Pemex y la CFE para la producción, que tiene esto. Después, inmediatamente la segunda reforma que tiene que ver con la ¿cómo le podré decir? Que la Guardia Nacional tenga una adhesión, ¿será la palabra correcta? Al ejército, a la fuerza militar mexicana, completamente. Es decir, va a militarizar lo que él había jurado no militarizar. Y como último, una reforma electoral donde quiere darle cierta, él dice autonomía, pero pues más bien conveniencia propia al INE, pero principalmente, ahora sí que esto me parece perfecto, lo hemos dicho tú y yo varias veces, desaparecer a los plurinominales. Solo que ahora sí le interesa mucho porque desapareciendo los plurinominales, se beneficia de Morena. Él tiene mayor posibilidad de tener entonces sí una mayoría. Todavía no alcanza la mayoría absoluta ni la mayoría calificada, pero tiene un mayor peso en las cámaras y en los congresos, desapareciendo los plurinominales, pero por supuesto que nos ahorraría pues 200
inútiles ocupando curules y durmiéndose y diciendo y haciendo pendejadas. Entonces, esta parte, por lo menos esta parte de la reforma electoral tiene, pero es una reforma de seguridad, una energética y una de electoral. Y perdón por extenderme, Juanjo, pero No, para no, poner el no. contexto, porque finalmente está dentro de esto, pues obviamente llueven los análisis, las cuestiones que vienen con esto, pero eh, pues el viernes tenemos esta propuesta de este señor que te digo que yo primero nunca había oído el medio del que dice que viene y está en primera fila, ¿no? En fin, una serie de cuestiones. Pero, y déjame hacer un paréntesis, parece que no está conectado, pero esto es muy importante. ¿Tú te acuerdas que el año pasado, durante la pandemia, en un momento clave del curso del manejo ante la situación del COVID, el presidente salió a decir que tenía una estrategia y si no me equivoco fue por estas fechas de junio, finales de junio, porque estaba terminando el tercer trimestre perdón, el Sí. segundo trimestre del año, y él tenía una estrategia político-económica, principalmente económica, donde en realidad, en lugar de decir una estrategia, hizo un informe de sus logros económicos, ¿no? Que según decía. Sí. Y te acordarás que decía que habían ahorrado, nos estábamos burlando de eso incluso, ¿no? Porque dijo que casi 1 billón de pesos. Pero ¿te acuerdas cuánto dijo él que se había ahorrado por combate a la corrupción? Ah, sí, sacó una cifra estratosférica que tú hasta te burlaste de él. Sí, pero ¿te Sacaste acuerdas cuánto era? No, así de bote pronto, no. Él dijo, nos hemos ahorrado 1,000 millones de pesos en combate a la corrupción, Ujú. ¿no? Esa fue la cantidad que él dijo, nos ahorramos 1,000 millones de pesos. Sí, Y resulta que el viernes se filtran unos papeles que tiene este ex senador, creo Mario de Constanzo, sí. donde la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues tiene que dar un informe público, es decir, está publicado, ¿no? Y está con asuntos de la transparencia y todo. La oficina del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, este Ujú. señor que tiene un compromiso social y moral con la economía y que se va a hacer cargo del Banco de México, porque él sí es un presidente del Banco de México que va a tener una relación moral con la economía, como dijo el presidente, en gastos secundarios, superficiales, es decir, no son los gastos principales que tiene la oficina, es decir, solo su oficina para sus gastos que, vamos a decirlo así, se traducen como los gastos personales. Durante el ejercicio pasado se gastó 1,200 millones de pesos en salmón, filetes, mostaza Dijon, vinagre balsámico, arrendamiento de autos, pagos de asesoría, papelería, etcétera, etcétera, etcétera. 1,200 millones de pesos, cuando el presidente presumía haberse ahorrado 1,000 millones de pesos en combate a la corrupción. Este señor, para sus gastos de oficina, se gastó 1,200 millones de pesos en un año. Y lo más chistoso es de que el documento que indicas, hay algo estratosférico en alimentos, estratosférico, 3 millones, bueno. Pero lo más chistoso es que hay gastos de viáticos nacionales e internacionales en plena pandemia, cuando nadie salió, cuando estábamos en cuarentena. O sea, Se supone. bueno, se supone. Pero todo lo que tú comentas, Claudio, mira, hay veces que a mí me comentan, oye, pero qué hueva andar hablando de este gobierno y qué hueva hablar del López Obrador, eso es lo que él quiere, etcétera, etcétera. No, no, no. Él lo que él quiere es distraer y que estos datos que tú estás comentando no los sepamos. Y muy pocos mexicanos lo sabemos porque primero hay que ver el porcentaje que tiene acceso a la información. Si bien es un hecho que la información puede ser muy tendenciosa, bueno, hay que leer diferentes puntos de vista. Pero aquí el punto es, todo lo que tú comentas, Claudio, hay un trasfondo y hay un trasfondo de que estas elecciones, por más que queramos ver feliz, feliz, feliz a López Obrador,
pues simplemente él se está dando cuenta que la agenda ya diaria lo están rebasando los hechos. Lo de la línea 12, lo de cómo se está componiendo las cámaras, en este caso la de diputados, pero lo que es un hecho, Claudio, es que todos los presidentes iniciando su segundo periodo, que normalmente es después de las elecciones intermedias, ya en sí empiezan a perder protagonismo. Y esa palabra protagonismo es lo que López Obrador siempre lo alimenta. Entonces, a partir de ahorita, ya vamos a empezar a ver un sinfín de temas en los que pues López Obrador ya no va a ser el centro de atención. Tú mencionas, por ejemplo, ese combate a la corrupción. Dime, Claudio, si no nos refugiamos en México contra la corrupción, que es una asociación civil, y otro tipo de asociaciones civiles que pues de alguna manera tienen más información que un ciudadano, pues ¿qué pasa? Las denosta, exige a Estados Unidos que no les ayude y Estados Unidos pues, por supuesto le dice, mira, eso yo lo voy a seguir haciendo. Bueno, por ese lado ya no hizo mucho eco. Por el lado electoral, pues se está dando cuenta, tan se está dando cuenta que va a ser muy difícil ya ahora sí empezar a hacer modificaciones a su gusto, que como bien comentas, automáticamente ya le urge hacer tres modificaciones o tres iniciativas de reforma constitucional, porque sabe que en cuanto empiece a conformarse ya la nueva Cámara de Diputados, pues va a tener que negociar. Y qué difícil es negociar con un partido verde ecologista que ganó más que los partidos satélites que él postuló y que probablemente se vayan. Y como último, pues simplemente ya no saben a qué recurrir, Claudio. O sea, yo puedo comentarte y te lo puedo decir que el partido Morena como tal, después de estas elecciones, de entrada el partido Morena está conformado por tribus, o sea, no hay en sí una ideología detrás del partido. La imagen fuerte y de donde se cuelgan todos es López Obrador. Entonces, el impacto que se tenga sobre López Obrador, sabe Morena que ese impacto va a repercutir en todo el partido. Entonces, ahorita ya se empiezan a conformar tribus donde los que apoyan a Mario Delgado y los que están en contra de Mario Delgado y los que quieren sobresalir de esas dos fracciones o de esas dos corrientes o de esas dos tribus, pues vamos a empezar a ver un desgaste muy fuerte y ese desgaste, por desgracia, también recae en López Obrador. Entonces, tú hablabas de las reformas. Son otras cosas que son muy incongruentes y aquí es donde otra vez, por desgracia, tenemos que tomar en cuenta pues el personaje de López Obrador. Te voy a poner un ejemplo, Claudio. A mí esa reforma o esa iniciativa de reforma constitucional que quieren hacer con la Guardia Nacional, donde pasa al control total de la Secretaría de Defensa, pues para mí, Claudio, en otras palabras, como mexicano que he vivido la transición desde Felipe Calderón hasta el día de hoy, eso se llama militarizar al país. Entonces, ¿dónde vas a tener un contrapeso civil que haga acciones que no le corresponderían a la defensa nacional? Entonces, estás hablando que el órgano que se creó para hacer un contrapeso preventivo a todo lo que sea crimen organizado y crimen civil, pues va a pasar a manos de la Sedena. Y la historia nos muestra que en sí, cuando fortaleces a las Fuerzas Armadas llevan en sí una ley castrense. Entonces ya se desvirtúa, ya no hay un equilibrio, ya no hay esa parte civil que puede hacer un contrapeso y que ayude a la ley civil. Entonces estamos dejando en manos de los militares la seguridad tanto civil como nacional, y eso es peligrosísimo. Fortalecer a una defensa nacional o a militares en cualquier país, corres un riesgo, y corres un riesgo en que en el momento en que ellos asuman la seguridad
y vean en riesgo la seguridad nacional, entonces ellos sí dicen, vamos a hacer a un lado todo lo que es el gobierno civil y vamos a llevar un poder castrense. Eso ya lo estamos viviendo con países vecinos. Es que, ¿sabes qué, Juanjo? Este asunto, yo creo que no, más allá de pensar en la seguridad, es decir, no pensando en la seguridad de la ciudadanía, ni del país, ni de nada, lo que está haciendo es buscar que el presidente pueda tener un respaldo total y una obediencia perfecta del ejército hacia él, porque ya está viendo el agua, ya está teniendo el agua hasta el cuello en muchas situaciones en las cuales va a necesitar que el ejército se imponga como se impone el ejército, es decir, en lugar de que patrulle la Guardia Nacional en algunos lugares para estar vigilando, si sale el ejército con los vehículos que tiene el ejército, con las armas que regularmente trae el ejército, pues la gente inmediatamente se paniquea, ¿no? Se controla, es decir, es un instrumento de control psicológico, si quieres, inmediatamente para poder tener esas cosas. Es decir, y esto es una medida extrema, una medida radical, a una situación que ya rebasó al presidente porque no pudo tener control, porque aparentemente, y lo hemos dicho muchas veces, y todo parece indicar, tiene nexos con el narco y está permitiendo que se controle de esto. Y perdón, pero cuando alguien toma medidas extremas ante una situación que se le salió de control, se traduce como una pendejada. Bueno, es que lo que tú estás diciendo a mí se me hace peligrosísimo porque ahorita en este momento, podemos ver los mexicanos en las redes sociales el caso de Nicaragua, donde Daniel Ortega es extraído de las Fuerzas Armadas, toma el poder y en este momento lo que está haciendo es una democracia camuflajeada, disfrazada, donde realmente es una dictadura. Ahorita todo lo que huela a contrapeso lo mete a la cárcel. Y estamos hablando de que son adversarios políticos o adversarios empresariales o adversarios de organizaciones civiles. ¿A qué quiero llegar? Pues que vuelvo a lo mismo para seguir con el transcurso de lo que tú estás planteando. Para mí fue una derrota contundente el que le hayan ganado escaños en las cámaras de diputados, porque eso significa negociar. Entonces, al negociar, él, Intentar lo, negociar. claro, lo que él veía casi algo fácil de llevar a cabo, pues tiene que acelerar esos procesos. Vuelvo al tema que para mí se me hace la carnita, porque lo de la línea 12, Claudio, está muy bien que lo mencionemos y que le demos seguimiento, pero eso va a dar para mucho y va a tener muchísimas consecuencias que todavía no medimos. El paréntesis es ya están involucrando a Carlos Slim. O sea, imagínate cómo viene el golpe, pero bueno, retomo lo que para mí en la semana fue la carnita, que es estas tres iniciativas. Ya comentamos de la Guardia Nacional, no sé qué más puedas comentar tú. Ahora me quisiera ir a la otra iniciativa que quiere hacer de la Comisión Federal de Electricidad. Voy a dejar atrás lo de el INE, porque para mí fue lo más significativo, lo que vimos, lo que sí palpamos los ciudadanos. Pero bueno, en la Comisión Federal de Electricidad, Claudio, apenas la siguiente semana, el presidente, lo platicamos entre jueves y viernes, se reúne con empresarios, dice que fue una reunión muy productiva, les pide su confianza y apenas el lunes y martes se va contra ellos, no directamente, sino en el proyecto que ya tiene Hacienda para cobrar a los empresarios, donde ese cobro va no sobre las utilidades generadas, sino va sobre la operación. No me voy a meter en ese tema, creo que tú explicas mejor esos números y creo que también es un tema en donde lo podemos abordar la siguiente semana. Pero el punto aquí es que con ese proyecto que trae la Secretaría de Hacienda es, como decimos los mexicanos, en palabras coloquiales, despelucar y sacar dinero de donde no lo debes de sacar ni de la manera que debe de ser, porque la ley no lo contempla así. Pero como es Hacienda, es un acto de persecución. Y si ya lo juntas con la UIF, pues se vuelve un seguimiento y un acoso a los empresarios. Bueno, ¿por qué saco este tema? Porque
la iniciativa que tiene para la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, no es otra más que buscar y reforzar el control de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Y tú lo explicabas muy bien, Claudio, en programas anteriores. Si tú como empresario dices, ok, yo voy a invertir en energías limpias, voy a traer tecnología de primer mundo, voy a capacitar a mi personal, voy a poner instalaciones de primer mundo, vamos a trabajarlas. Y el presidente con esa iniciativa te dice, no, chato, permíteme, sí la vas a trabajar, pero la producción que nosotros vamos a consumir es la que genere la CFE. ¿Cómo? No lo sabemos. Tú y yo lo sabemos que es por medio de carbón, tecnología obsoleta, combustóleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a ti, chato, te vamos a dejar cuando nosotros necesitemos de ti. Eso es ahuyentar la inversión, amigos. Y eso es fortalecer lo que él llama la soberanía nacional mal entendida y de una manera en que sabemos que la globalización, la competencia es lo único que los gobiernos o es lo que ayuda a los gobiernos a salir adelante, porque no puede haber desarrollo en un país si no hay una inversión. Y si en este caso estamos hablando que las inversiones que lleva a cabo el gobierno federal, pues hasta ahorita no producen, vamos a ponerlo en este término, en cuestión de que tanto el Tren Maya como el Aeropuerto Felipe Ángeles y como la refinería Dos Bocas sí vayan a producir, pero eso no lo estamos viendo en este momento. Realmente en este momento no es algo que el mexicano, como tú y como yo, lo veamos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú me dijeras ahorita, es que la refinería Dos Bocas está muy bien porque vamos a producir más gasolina y en este momento la gasolina en vez de estar en 20 pesos, está en 18, en 17, en 16, diría, bueno, caray, algo están haciendo bien. Ahora, el punto es de lo que genera o de lo que pagamos nosotros de gasolina, más del 80%, no más, todavía el 85%, se va a Hacienda, Claudio. El empresario se queda con un porcentaje como de un 5%. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Pues porque si tú vas a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, ya es otro ramo que estás dejando sin inversión y que ahorita en el mundo, este ramo de las energías, es donde los gobiernos se están apalancando de inversiones directas de hasta de un 50 o 60% de inversiones de generación productiva, Claudio. Entonces, realmente sí está desesperado el presidente por querer sacar estas iniciativas de reforma. Sí, y eso está, pero te digo, a través de medidas que parecen desesperadas, pero ante situaciones que se encuentran fuera de control o que lo rebasaron y que están tratando de hacer, pues, para agarrar lo menos que se pueda. No creo que pueda llevar a cabo las reformas porque, pues, la oposición ahora está planteando de manera muy, pues parece que sensata, no llevarlas a cabo, pero bueno, tenemos que esperarnos a la siguiente legislatura, Así es. por el tiempo primero por el tiempo que implica llevar a cabo la propuesta de ley y sacarla, no da tiempo. Segundo, si no me equivoco, faltan 15 días o 3 semanas para que acabe este periodo de sesiones. No habrá sesión, este periodo extraordinario, y por tanto no dará tiempo para que esta legislatura lo pueda ver, y le tocará a la nueva legislatura, es decir, a los diputados que entran en funciones el 1 de septiembre. Sí es el Sí, 1 de septiembre, ellos también, ¿verdad? así es. Ellos el 1 de septiembre. Entonces, el nuevo Congreso en pleno no va a aceptar de manera inmediata esto. Habrá que hacer cabildeo, habrá que hacer negociación, pero tío, yo creo que se va a caer en intentos. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero estos anuncios, que es importante, es decir, los anuncios que está diciendo nuevamente, lejos de que puedan tener una concreción y que puedan verse en resultados directos,
los está haciendo mañosamente como un aviso, ¿no? Como una medida desesperada entre para asustar, entre para acorralar, entre para asusar a todo, al mercado, a los inversionistas, a la política exterior, porque pues obviamente Estados Unidos está muy pendiente ahorita de lo que sucede, los Sí. medios están pendientes de lo que está haciendo López Obrador y tiene mucho que ver con eso, y este señor no da paso sin guarache, y lo que está diciendo tiene más intenciones políticas que la intención de que se realicen de manera real, ¿no? Habrá que ver cómo se va desenvolviendo esto y a ver si es verdad que las puede negociar y que se puedan ir haciendo. Ya lo platicaremos ahora. Pues es una de las situaciones con las que tendremos que estar pendientes y como tú bien dices, eh, algo que le va a tener un muy, muy fuerte contrapeso y que nos estará ocasionando seguramente ocurrencias del tipo de Tenochtitlán, este, tendrá que ver con el desvío de atención con respecto a lo que se vaya originando, no solo con lo de la línea 12, sino con los escándalos que se puedan derivar de esto. Carlos Slim tiene que responder ante el uso de los pernos y de las fallas estructurales. Ahora ya pues echó para atrás que se pudiera volver a echar a andar la línea 12 incluso en el tramo subterráneo. Ayer fue viernes, el jueves se promulgó una reforma a la Ley de Protección Civil en la Ciudad de México, donde se prohíbe que cualquier persona con conocimiento, certificación y todo, que no sea parte de la comisión formada por el gobierno después del accidente, pueda hacer una investigación, exploración y estudios subterráneos en la Ciudad de México. Sí. ¿Casualidad? ¿No? Pues no. Obviamente tiene toda la intención de que nadie sepa, porque ya nos estamos imaginando entonces que también lo subterráneo tiene problemas muy graves y eso, pues no sé qué sea peor, si que se derrumbe un tramo elevado del metro o que pueda colapsar una parte subterránea del metro. Pero pues ya nos están diciendo, la línea 12 no funciona. También se acaban de publicar relaciones casuales, coincidentes entre un fideicomiso Singapur y Mario Delgado cuando era Sí, presidente, no presidente, encargado de las finanzas de la Ciudad de sí, México, con un desvío de casi 1,000 millones de pesos. Otra vez, los números, ¿por qué tienen que ser muy parecidos? muy cuadrados, muy, ¿No? muy semejantes. Y también hay una adquisición de 232 millones de pesos de sobreprecio por cada uno de los 30 trenes que se compraron, autorizados por Marcelo, ¿verdad? Ebrard y publicados en ese momento en la página de finanzas de la Ciudad de México, en el INAI, en el ejercicio, todos los informes de ejercicios fiscales y en los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Ahí está dicho así, tal cual, un sobreprecio. Él los aceptó porque tenía que ver con su argumento tonto que después se le cayó de, Sí, la, de los grados que tiene la curvatura en las curvas, creo que 3 y 7 del metro, que tenían que hacer que el metro tuviera no sé qué, pero que hizo que estuvieran parada la línea un montón de tiempo en lo que se hacían las adecuaciones, pero ese pago de sobreprecios de 232 millones de pesos por cada metro, por cada uno de los 30 metros, equivale a 6,000 millones de pesos. O sea, ¿qué híjole, pasa con eso? pues por eso te digo, realmente lo de la línea 12, pues no le cayó como anillo al dedo, le cayó como dedo al anillo al presidente. Y créeme que eso le va a generar muchísimos problemas. Eh, lo que tú comentas es, pues simplemente desde mi punto de vista, que aquí en México, tanto la izquierda como la derecha, no son diferentes. Aquí en México lo que impera es la clase política que siempre se quiere beneficiar, llegar al poder. Y pues yo para terminar, Claudio, quisiera dejar como punto y aparte, pues simplemente la última reforma que tú ya bien comentas, que es la reforma al Instituto Nacional Electoral para eliminar a un buen número de legisladores, en este caso los plurinominales, pero también meter mano a lo que es el Tribunal Electoral, donde ahí también, con las modificaciones que quiere hacer el presidente,
En este caso, por lo que se ve y por las intenciones que quisiera el observador, pues sería se traduce todo en tener más el control. ¿A qué quiero llegar con que lo dejé al final? Bueno, ya vimos que los ciudadanos que participamos en las elecciones y los que participaron directamente en llevar a cabo las elecciones, contarlas, poner su tiempo, pues lo hicimos bien. ¿A qué quiero llegar? Pues simplemente que como mexicanos debemos de estar muy atentos a que por los que votamos, en mi caso yo voté por la oposición, sí lleven a cabo esa función que yo les otorgué para estar en contra de este tipo de situaciones, porque si bien cada vez me convenzo más de lo que tú defendiste desde un inicio, hay una partidocracia, sí, que nos lleve a una democracia, y la democracia en México pues realmente es desde, para mí, a nivel federal, es desde Fox a la fecha. Se puede decir que si lo comparamos con otro tipo de democracias en el mundo, pues somos una democracia naciente, somos una democracia en proceso, y que este espacio que nosotros compartimos se debería de replicar en el día a día, no para pelearnos con otros mexicanos, sino para encontrar esos puntos de interés común donde yo siento que cualquier mexicano nos gustaría una seguridad social, las casas a cualquier hora y que nuestra preocupación sea el trabajo. Entonces, buscar esos puntos de acuerdo es complicadísimo si dejamos a un lado nuestras ideologías que son inherentes a cada uno. Entonces, pues Claudio, con esto yo me despido, te toca a ti dar la conclusión. Te felicito nuevamente y felicito a todos los que tienen la dicha, el honor de ser padres. Y qué mejor que seamos padres responsables, que, que dejemos a nuestros hijos un México mejor y que lo que esté en nuestras manos lo, lo hagamos como una obligación que tenemos todos los padres de familia, que es allanarles el camino a nuestros hijos para que ellos pues sigan evolucionando y sigan haciendo eh, un bien, primero pues para ellos, después para su comunidad, después para su país. Claudio, te mando un fuerte abrazo y mis felicitaciones, amigo. Que estés muy bien. Muchas gracias, amigo. Claro que sí. Yo nada más quiero terminar diciendo que hoy, Día del Padre, padre no es el que engendra, padre sería ver que se acabara la 4T y que México tomara un buen rumbo. Oiga, amigo, genial. Amigo, Qué padre que terminaste. nos vemos la próxima semana, amigo. Te mando un fuerte abrazo, Claudio, que estés muy bien. Igualmente, bye. Hasta luego.